Vamos a poner la grabación y voy a silenciar a los que entran así, cualquier cosa vos, si hay alguna dificultad, este, lo manejás Hola. vos, ¿no? A ver, espera un poquito. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, ¿Eh? Bueno, vamos a empezar entonces yo les diría, después de la doctrina peronista, la materia más importante a la que deberíamos darle extraordinaria importancia, no solo en lo político, sino también en lo personal y en ¿cómo les puedo decir? Para toda la vida, diríamos, para todas las cosas que nos propongamos en la vida. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque se trata ni más ni menos de la experiencia política del mejor de los nuestros, o sea, de Perón, para mí, transmitida con amor a militantes, a dirigentes, para que nosotros, con el ejemplo de él, podamos llegar al conjunto del pueblo, ¿no? El valor de conducción política es extraordinario. Yo creo que para nosotros los peronistas debería ser, con el libro de doctrina peronista, debería ser nuestro libro de cabecera. Y vamos a ir viendo el porqué. Vamos a ir viendo el porqué. Y yo antes de empezar siempre voy a recordar que la doctrina peronista o justicialismo, cuya primera realización fue el peronismo, es una revolución en paz. Deberíamos tomarlo como una revolución en paz. Y Perón lo decía así el 1 de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad. ¿Para qué es la revolución en paz? Para organizar a la comunidad. O sea, para buscar una comunidad organizada y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros, escuchemos bien compañeros y compañeras, desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea, como instrumento de lucha política. A mí me parece esta frase de Perón un proyecto que está explicitado y que yo voy a recordar siempre. Esa revolución en paz que nos propone Perón es que mediante la doctrina todos y todas dejemos nuestros intereses personales o de grupo, nuestras opiniones personales o de grupo, y busquemos única y exclusivamente como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Si encuentran otro proyecto político mejor que este para cualquier nación del mundo, por favor díganmelo. Finalidad suprema, alcanzar la felicidad de cada uno de los argentinos y argentinas, visto en forma particular, y la grandeza de la nación, considerando al conjunto de nuestro pueblo. Felicidad y grandeza no de cualquier manera, sino mediante la independencia económica, sin la cual
no puede haber ni justicia social ni soberanía política. O mejor dicho, independencia económica que nos permite la justicia social si somos capaces de tener soberanía política. Y completa Perón, o la definición de doctrina peronista o justicialismo, lo que en algunos lugares o formas ahora le llaman líneas estratégicas de acción. Nuestra línea estratégica de acción permanente debería ser la tercera posición, o sea, la armonía en todo. O sea, la armonía entre los valores materiales y los valores espirituales, y la armonía entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Esta tarea que deberíamos tener los peronistas lo voy a recordar permanentemente, es el proyecto político que nosotros deberíamos conocer, y lo vamos a ver cuando veamos doctrina peronista, el significado que para Perón tenía cada una de estas expresiones, ¿no? ¿Y cómo se consigue la revolución en paz y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Solamente para Perón, con la formación y la información, cosa que desde 1955 hasta la fecha no hemos sido capaces de recuperar lo que él inauguró el 1 de marzo de 1951, creando la Escuela Superior Peronista, y que existió hasta 1955 con la fusiladora. Escuela Superior Peronista, cuyas características generales él anunció, diríamos, al inaugurar la escuela el 1 de marzo, y que figura por lo menos en casi todas las ediciones de Conducción Política, pero en la que yo, en el trabajo que hice yo, por supuesto, está. Escuela Superior Peronista, a la que él le atribuye dos misiones fundamentales. Formar justicialistas. Deberíamos, compañeros y compañeras, formar justicialistas. Y deberíamos servir única y exclusivamente a la doctrina justicialista. Y atribuye Perón también a la Escuela Superior Peronista 4 funciones fundamentales: desarrollar y mantener al día la doctrina. Y explica por qué. Yo desde ya no puedo explicar todo lo que él expone, diríamos, en esa charla, que es extensa y no tiene desperdicio. Deberíamos desarrollar y mantener al día la doctrina, deberíamos inculcarla y unificarla en la masa, y como no lo hicimos en forma organizada desde 1955 hasta la fecha, hoy nos gobierna un cipayo y vendepatria como es el señor Milei. La tercera tarea que deberíamos hacer es formar a los cuadros justicialistas. Y la cuarta, deberíamos, desde 1955 hasta acá, capacitar a la conducción como se hace en cualquier organización. Y ustedes, que seguramente son profesionales, saben que eso es obligación prácticamente en todas las empresas de cualquier naturaleza. Recordando siempre, como dijimos en el primer encuentro, creo, de que Perón toma a nuestro país como una sola organización, como un cuerpo. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, o sea, las ideas que unen a los integrantes de esa organización,
y la organización material, que es la forma y manera de realizar. Les voy a mencionar nada más un tema que yo descubrí cuando me puse a analizar el segundo plan quinquenal, porque lo que yo encontré del segundo plan quinquenal es un viejo, una vieja edición de 1954, creo, y lo escaneé todo, que también está en mi página web, escuelasuperiorperonista.com, debajo de conducción política. Lo puse debajo de conducción política casualmente por esto, por la filosofía de la acción. Porque ahí en el mensaje inaugural que hizo Perón el 1 de diciembre del 52, al presentar en el Congreso de la Nación, no ante una asamblea legislativa, pero sí ante los legisladores, al presentar el segundo plan quinquenal, él habla de la filosofía de la acción. Y yo se lo menciono acá para que ustedes lo tengan en cuenta, porque me parece absolutamente importante. Y él dice, no, lo que voy a compartir ahora es de la introducción, del prólogo a la edición de 1952, hablando de la filosofía de la acción. Dice, el conjunto de los principios especiales para la acción militar constituye una filosofía de la guerra. El conjunto de principios especiales para la acción política constituye una filosofía de la acción política o de gobierno. Pero es también cierto que existen principios generales aplicables a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de la vida. Esos principios generales constituyen toda una filosofía de la acción. Y hablando de conducción política, en ese prólogo dicen lo siguiente. Estas clases de conducción política dictadas por el general Perón en la Escuela Superior Peronista son, en esencia y en último análisis, toda una lección de filosofía de la acción con aplicaciones a conducción política. Por eso no solo sirven, como les decía o quería yo decirles al principio, no solo sirven sus enseñanzas para quien debe actuar en el orden político, sino que no, seguramente nos van a servir en todo orden de la vida. Y ahora sí, voy a compartir un texto que no es completo, es como para recordarles a ustedes y incentivar la curiosidad, porque me parece un tema muy, muy valioso, de que la conducción política es la filosofía de la acción justicialista. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, dice Perón, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es, escuchen bien, que no es abstención total como en el individualismo, como estos sinvergüenzas que ahora nos gobiernan. No es de abstención total para que los ricos y poderosos se lleven todo como se están llevando ahora, ni de intervención total como en los distintos colectivismos. En el primer peronismo se le decía colectivismo al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo, o sea, a las que daban preponderancia al Estado sobre las personas, ¿no? Entonces, la filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades. Escuchen bien, esto me parece importante. La conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. O sea que, porque yo al principio cuando estudié conducción política me creía, que también es así, por lo menos en mi opinión, me creía que solo era consejos de Perón para que nosotros, militantes o posibles dirigentes, o dirigentes de algunos de ustedes seguramente, yo soy un simple militante, tengamos en cuenta que la conducción no solo es para que nosotros seamos buenos dirigentes,
que también es para eso, sino que también es para la conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Y analizando el segundo plan quinquenal, cuyo tercer artículo es la definición de doctrina peronista, ahí se ve muy claro. Entonces, sigue Perón. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social, no libertad como la plantean ahora para que los poderosos nos roben todo lo posible en el menor tiempo posible. Entonces, las consecuencias de esta posición de gobierno, de conducción, se traducen en lo político como régimen de libertad en función social, en lo económico como de economía social y en lo social como de dignificación del hombre y del pueblo. Entonces, y pongo en rojo esto para resaltarlo, Perón dice, el gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Se lo puse antes de empezar con conducción política para... yo no, porque yo tampoco lo conocía y lo descubrí analizando y por ahí le sirve a ustedes también como formación, además de lo que podamos ver. Pero antes de empezar con conducción política, les quiero recordar una vez más que yo lo que puedo hacer con este libro y con todos es compartir con ustedes un 1% con suerte del contenido total de conducción política. Y Perón nos propone no que escuchemos discursos o charlas o cursos como este, sino que Perón nos propone que formemos escuela, que estudiemos el peronismo, estudiemos la materia de la Escuela Superior Peronista como si fuera una facultad. Y yo lo voy a repetir cada vez que pueda. Nadie nació sabiendo. Y si para sanar a una sola persona y para ser médico necesitas 6 años de estudio, y estaba viendo que en la Facultad de Córdoba creo que necesitan 49 materias, para gobernar a nuestro país, nuestra organización política no exige absolutamente nada. Y un médico puede equivocarse o al ser mal médico permitir la muerte de alguno. Pero un mal político como este que nos está gobernando y con el Macri que nos gobernó antes, mueren muchísimas personas más, compañeros y compañeras. Por eso cuando apenas analicen en una escuela, discutiendo con los compañeros estos conceptos, analizándolos, tratando de aplicarlos a la realidad, van a ver la profundidad del pensamiento de Perón y la profundidad de la exigencia que él tiene para que nosotros, los militantes y mucho más los dirigentes, cuya responsabilidad para él es absolutamente total, lo dice en el capítulo 7 con absoluta claridad, deberíamos instrumentar una escuela que, lo tengo que decir, lamentablemente casi nadie le da la menor importancia en la República Argentina en este momento. Y empezamos entonces con conducción política. Y en el capítulo primero, como en casi todos los capítulos, Perón, que en mi humilde opinión, por lo menos para mí, es el intelectual más profundo, el mejor intelectual que hemos tenido en la historia nacional, entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas cambia la vida para bien de mucha gente y durante mucho tiempo. Nosotros, esto se dijo el 1 de marzo del 51,
y estamos en 2024, o sea, 50, 100, 74 años después, estamos admirando este trabajo. Y Perón dice que el objeto de la conducción es capacitar, no enseñar. Yo entiendo que cuando él habla de capacitar, habla de una formación integral. Dice, porque la conducción más bien es una facultad que se desarrolla, como la inteligencia y tantas otras, como nuestro cuerpo, que nace chiquito y se desarrolla. Es como una facultad que se desarrolla, pero además esa facultad es para él la facultad de la comprensión. Y comprender para él, a través de un análisis propio, tiene por objeto que podamos desarrollar lo que él llama el criterio para la acción. ¿Qué es el criterio? La capacidad que tenemos los seres humanos ante un problema, ante una realidad cualquiera, tener la capacidad de analizarla, de plantearnos una solución y de llevar adelante esa solución. Porque en el criterio y en la comprensión interviene no solo el conocimiento, sino el corazón, la emoción y el sentimiento. Por otro lado, en esta primera parte también él habla de que la conducción es un arte. Y por supuesto el conductor debería ser un artista. ¿Y por qué es un arte? Porque las artes tienen un 80% de creación y un 20% de teoría o de principios. Un cuadro, una pintura, tiene un 80% de creación del artista y un 20% de principios o de técnica, del manejo de los colores, del manejo del pincel, del material que hay que usar, de la tela que hay que usar, etcétera, etcétera. En cambio, la ciencia, en lugar de manejarse con un 80% de creación y un 20% de teoría, o sea, de principios, la ciencia se maneja con leyes que se cumplen siempre. No dan el 80% de cabida a la creación. La ley de la gravedad tira una piedra y cae siempre. Por otro lado, el criterio para Perón es la base de la conducción. Y todo lo que aprendamos, me parece a mí, o todo lo que él nos quiere transmitir en conducción política, es para esto, para que desarrollemos el criterio. Y acá en esta parte, a continuación de esto, Perón incluye el programa de la materia, como le decía yo, y traté de explicarle al principio. Y por supuesto no lo pongo porque sería imposible. Ahí, nos quedaríamos ahí toda la tarde. Entonces, los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, y el pueblo, o sea, las personas a las que está dirigida nuestra tarea. Y para Perón, el conductor debe ser maestro, y si debemos ser maestros, debemos estudiar. En la cual creo que Napoleón decía que las bases deberían ser los valores morales y la altura, pero creo que Napoleón hablaba de que el conductor debería tener la misma base que la misma altura. La base deberían ser sus valores morales y la altura sus valores intelectuales. Y por otro lado, en este primer capítulo, Perón también al introducir, habla de que la tarea nuestra debería ser organizar, educar. Miren las tareas. No es juntar gente. Es educar, enseñar, capacitar para después poder conducir.
Y organizar para él no es juntar gente, es que los integrantes de nuestra organización tengan todos la misma finalidad. Y la finalidad que nos propone él, que todas y todos trabajemos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Eso es organizar para él. Entonces, vamos a ver una o dos características que él nos plantea. El conductor, primero, es un constructor de éxitos para él. Tengamos en cuenta que fue militar. Miren, si un militar va a una batalla sin prepararse, sin pretender tener el éxito. Se queda ahí. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor, nos dice Perón. Es decir, es un hombre o una mujer que recibe un elemento, que es una situación, lo que yo les decía antes, una situación, una realidad, y que recibe un objetivo. Tengo que llegar a tal lugar, tengo que lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, o tengo que contribuir a ello. ¿Qué es lo que debemos lograr? Partiendo de esta desgracia que estamos viviendo hoy. Entonces, él o ella, nos dice Perón, debemos concebirlo, cómo hacerlo. El éxito es alcanzar el objetivo. Para ello, nos dice Perón, lo deberíamos preparar, lo deberíamos organizar, lo deberíamos realizar, y cuando lleguemos al objetivo le deberíamos sacar provecho. Y hablando de los cuadros auxiliares, o sea, de nosotros los militantes, él dice que hay de dos categorías. Uno somos predicadores y realizadores. El ideal es que seamos las dos cosas, nos dice él. Yo no tuve la capacidad de ser realizador, pero trato de ser un predicador, como dice él. O sea, somos los que de una forma u otra deberíamos encuadrar la masa que se conduce. Deberíamos, a través de la formación y de la organización, encuadrar al pueblo para que con él logremos la felicidad de todos y la grandeza de la patria. Y lo dice así Perón en Conducción Política. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, o sea, nosotros los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, miren lo que es organizar para Perón, tener las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación y doctrina, de la misma manera de ser, actúan en forma directa en contacto con la masa, cosa que deberíamos hacer los militantes, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. Esta es la tarea que deberíamos hacer, o nos propone Perón, que formarnos para hacer estas cosas. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. No son locuras mías, son palabras del general don Juan Domingo Perón. Y la tarea del conductor y de los cuadros auxiliares, o sea, de los militantes, es para la masa. ¿Y qué es la masa? Sobre todo para Evita. ¿Cuál es la tarea? Deberíamos convertir a la masa en pueblo organizado. ¿Y qué es la masa? Los que no tienen ni conciencia social, ni organización social, ni personalidad social. Y deberíamos convertirlo en pueblo con conciencia social, organización social y personalidad social, con unidad, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. ¿Y cuál es el sentido de la conducción?
por lo menos en lo que yo pude frasquear, Perón usa 2 o 3 veces esta palabra, esta frase del sentido de la conducción, y yo creo que es que entendamos lo que la conducción quiere, como entendió el pueblo lo que tenía que hacer el 17 de octubre. De manera que actuemos nosotros libre y voluntariamente y realicemos lo que la conducción propone. Los hombres o mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos, como la gente del 17 de octubre, que se dio cuenta, tuvo conciencia social de que sin Perón perdían todos sus derechos, se organizaron en una semana y en un día pusieron 1 millón de personas, se organizaron de tal manera, en un día pusieron 1 millón de personas, que el otro día estuve escuchando un video, que la primera vez que lo escucho, donde mismo Perón explica cómo se hizo el 17 de octubre, que los compañeros venían sin decir nada, para que la policía no se diera cuenta, y desde todas partes, no solo de Avellaneda y de la zona sur, sino que de todas partes se fueron acercando a la Plaza de Mayo en grupitos chiquitos o solos, pero sabían lo que tenían que hacer. Hombres o mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Esto es lo que quiere Perón que hagamos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. Y esa preparación es de 2 órdenes. Una preparación moral para que sientan el deseo y la necesidad de ser conducida, y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta, claro. Porque si la gente no colabora, porque no sabe de qué se trata, no tiene sentido de la conducción. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere Perón? Que se conduzca a sí mismo y haga lo que tiene que hacer. Él también es un conductor de sí mismo. Y entramos, para mí, en el meollo, en mi opinión. Es el meollo de todo el pensamiento de Perón para mí. ¿Por qué? Porque él, en el capítulo 2, que son las características de la conducción moderna, él habla de la conducción antigua y la conducción moderna. Y nos habla de las características de la conducción antigua y las características de la conducción moderna. Por supuesto, no las puedo enumerar, pero hay una cosa que yo les pongo acá más grande que el universo, para que no la olvidemos nunca, que creo que es la gran creación de Perón, que cambió, o debería, y por eso no cambia nuestra historia, debería cambiar nuestra historia, que él nos propone acá reemplazar a los caudillos, a los caciques, al sectarismo, a las opiniones personales y de grupos por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Nacional, que está expresado también, por otro lado, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Ahora, lamentablemente, es primero yo, segundo yo y tercero yo, y si queda tiempo, no, mejor dicho, y el pueblo que reviente. O sea, una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese y realice los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo, surgida del diálogo permanente con ese pueblo. Y hablando de la antigua conducción política, Perón nos dice: en esto podríamos considerar a título de ejemplo para poder certificar 2 épocas y 2 conducciones. La antigua conducción política argentina,
que muchos de ustedes conocen tan bien o mejor que nosotros, si lo conoceremos nosotros. Estamos, creo yo, casi ahora peor que en la situación que encontró Perón. Era la forma primaria de la conducción, nos dice el general, la conducción antigua, o sea, la conducción basada en el sentido gregario, natural al hombre, a la mujer de nuestro país. Era una forma de caudillismo, de caciquismo. ¿Qué es esto para Perón? Hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres y no detrás de una causa. Por eso hoy lo que uno ve es el reemplazo de los ideales de esta causa que nos habla Perón por los intereses personales o de grupos. ¿Y por qué las causas del caudillismo? Esto era cosa explicable por dos causas fundamentales. Miren las causas del caudillismo para Perón, ¿no? Primero, por la falta de cultura cívica en que el pueblo argentino había estado sumido durante tantos años. Nosotros desde 1955 no tenemos una Escuela Nacional de Formación Política y Doctrinaria. Consecuencia, Milei. Y la segunda razón, por falta de cultura general. En los pueblos evolucionados, eso viene naturalmente cuando el hombre y la mujer dejan de sentirse espectadores y pasan a tomar parte en el espectáculo como actores. Entonces, las características de la conducción moderna es la doctrina como la nueva forma de conducción. Y lo pongo así de grande porque es el texto de Perón. Dice, ¿en qué consiste la nueva forma de conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, él está hablando en 1951, y de esta mitad del siglo presente por una doctrina, por una doctrina. Reemplazar el sectarismo por una doctrina. Y él da las razones para las dos cosas. Y hablando de la conducción antigua, le doy algunos de las características que él plantea. La conducción antigua es gregaria y descentralizada. La moderna, la que plantea él, es centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, o sea, sin doctrina básica. Y la nuestra debería ser con unidad de concepción, con doctrina. Por supuesto, la antigua es sin unidad de acción, porque cada uno hace lo que se le canta, como ahora, o como hace desde demasiado tiempo. Y la nuestra debería ser con unidad de acción si tuviéramos unidad de concepción. La conducción antigua es una doctrina sectaria y la nuestra debería ser una doctrina nacional. En la conducción antigua, la base de apoyo es el caudillo. Para nosotros, la base de apoyo debería ser nuestra doctrina. Y hablando, o sea, Perón en el capítulo segundo nos habla de la conducción antigua y la conducción moderna, o sea, el sectarismo que deberíamos reemplazar por una doctrina. Y en el tercero nos habla de las características de esa doctrina, pero no habla de la doctrina peronista. Es importante este tema. O sea, habla de la doctrina en general. Yo diría en oposición a la ideología, porque las ideologías son solo principios generales. En cambio, para él las doctrinas tienen una trilogía. Tienen principios generales, o sea, el aspecto espiritual, que nos dan unidad de concepción o el alma colectiva, lo que tantas veces le dije yo, o les repetí, diríamos, por lo menos quiero repetirlo, lo que es
tomando al pueblo argentino como una sola unidad, como una organización, la organización espiritual, el aspecto espiritual de la organización. Ahora, los principios generales, si yo digo, salgo a la calle y digo, yo vengo a trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es muy probable, es seguro que no me van a entender, y menos hoy. Entonces, la doctrina tiene también teoría, o sea, el aspecto intelectual, la explicación de los principios, el desarrollo racional de la doctrina y la tecnificación y actualización de esa doctrina. Y la doctrina también debería tener formas de ejecución. O sea que es el aspecto material que al haber unidad de concepción, al existir el aspecto intelectual, al haber unidad de concepción, al tener el pueblo un alma colectiva, fruto de la explicación que dimos a través de la teoría, se pueden instrumentar las formas de ejecución que deberíamos utilizar para la realización. Y es lo que yo quiero, como hablamos tantas veces de la doctrina, solamente quiero insistir en esto nada más, en estos tres aspectos de la doctrina, que en conducción política, por supuesto, él lo desarrolla mucho más. Capítulo cuarto, el método. El método, como ustedes saben, es simplemente un camino recorrido antes por otros que ha resultado eficaz para la solución de distintos problemas. O sea, tiene un punto de partida, que es la realidad en donde estamos, la organización en la que estamos. Tiene un punto de llegada, que es el objetivo a realizar, y el camino, o sea, las características y condiciones de ese camino, que es el método o la forma y manera de llegar al objetivo. Y las condiciones fundamentales del método son, todo método, y Perón le da mucha importancia a estas cualidades, debe ser simple, objetivo, estable y perfectible, que desde ya no lo podemos desarrollar, pero él lo desarrolla. Objetivo para él es siempre lo que se refiere a la finalidad. Todo método debe tener una finalidad, debe ser simple, no complicado, debe ser estable, que no se cambie todos los días, y debe ser perfectible, como toda obra humana. Hay tres tipos de método para Perón. El método de la persuasión, que es el método para la transmisión de nuestra doctrina, el método que utilizó él siempre para enseñar, que lo hizo toda la vida. El método racional, el método de la persuasión supone convencimiento, libre aceptación y sentimiento. Las tres cosas. Después está el método racional, que es el que desarrolla él en conducción política, cuya síntesis podemos expresarla en ver, apreciar y resolver. Que el ver está expresado en la situación, en la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos, hacer un estudio básico, o sea, hacer estudios sobre la información. Debemos tener una observación objetiva en el sentido de utilizar instrumentos para informarnos, y una observación subjetiva, una observación nuestra como posibles conductores, que no nos dejemos llevar por lo que dicen. Después viene una apreciación de la situación, o sea, el análisis de esa información para llegar a una síntesis. Después viene la resolución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después el plan, cómo debemos hacer para realizar esa resolución, las disposiciones que surgen
de ese plan, la ejecución de ese plan y el control. Y por último está el método de o sea, los tres métodos son de la persuasión, el método racional, que es el que desarrolla él en conducción política, y el método el método intuitivo, que dice Perón que si tenemos tiempo debemos utilizar siempre el método racional. Y si el tiempo apremia, debemos utilizar la intuición. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno. Capítulo quinto. A mí me costó mucho entender este capítulo. Porque él habla de organismos de la conducción. Y como en general cuando él habla de organismos se refiere a la organización, uno tiende a pensar de que nos está diciendo acá, mira, cómo tenemos que organizarnos, pero no es así. Él habla de las cosas que deberíamos tener en cuenta en el acto de conducir. O sea, cuando conducimos, tiene que haber un orden en la realización de las acciones. Hay un proceso del acto de conducir. Y el acto de conducir tiene elementos. Y además, en el acto de conducir, hay que tener en cuenta que hay una conducción estratégica y una conducción táctica. O sea, una conducción de lo general y una conducción de lo particular. Y en todo acto de conducir están, por supuesto, los tres elementos de la conducción. El conductor, que tiene una acción directa y una acción indirecta en la conducción. O sea, una acción indirecta por lo que dice y ordena, y otra conducción indirecta por las consecuencias de lo que él es. Si es un presidente como la gente se empieza a ver que hay que ser como la gente. Si tenemos no sé la calificación, un mamarracho como tenemos ahora, la degradación es cada día mayor. A esto se refiere Perón, que la responsabilidad nuestra es muy grande como dirigentes o militantes, que no solo incidimos en lo que decimos o hacemos, sino también en la conducta. Entonces también está el conductor, los cuadros auxiliares y el pueblo al que está dirigida la conducción. Pero además en todo acto de conducir hay elementos auxiliares de la conducción. ¿Cuáles son esos? Que si nosotros queremos hacer algo tenemos que informar a la gente, compañeros, cosa que no hacemos casi nunca. Estoy hablando de nuestro gobierno, por lo menos lo que yo viví. Yo siempre recuerdo que militando todos los días, un mes antes de las elecciones de 2015, me enteré de que había un librito con todas las acciones del gobierno, creo que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, un librito con todas las acciones del gobierno, los beneficios para las personas, el lugar donde se hacía, el teléfono, la explicación del derecho adquirido, diríamos, 15 días antes de las elecciones. Y de casualidad, porque lo encontré arriba de la mesa de la básica en la que estaba. Se ve que a alguno se lo olvidó. Debemos informar si queremos hacer algo. Debemos encuadrar eso que hacemos en el conjunto, o sea, no es lo mismo, supongamos que tenemos una responsabilidad importante, no es lo mismo estar en la capital federal que en La Rioja. No es lo mismo que hagamos algo en guerra que en paz. No es lo mismo que lo que hagamos esté dirigido a niños o ancianos, etcétera, etcétera. El encuadre de conjunto en la acción. Debemos transmitir lo que queremos hacer.
debemos ejecutarlo y después debemos realizar un control superior y multilateral. ¿Cuál es el superior? Por ejemplo, un ministerio debería hacer un control de su tarea, el ministro, pero además debería haber un control del gobierno nacional. A ver, ¿por qué le pongo segunda parte a esto de... Entramos en el capítulo sexto, y Perón le llama la médula misma de toda la parte de la conducción. ¿Por qué le llama esto? Porque no va a hablar de el conductor, la teoría, o sea, los principios y las formas de ejecución. Y esto prácticamente es la mitad del libro, o un poco más. Y es todo el capítulo sexto, donde Perón nos habla primero del conductor como parte vital del arte, o sea, un creador, un constructor de éxitos, que tiene que tener cualidades y calidades indispensables. Nos pide que seamos artistas, que actuemos y seamos creativos, que tengamos criterio amplio, que manejemos los acontecimientos, que tengamos claro el objetivo, y todo esto él lo explica en este capítulo 6. El conductor tiene que ser conductor, no caudillo. Y él dice, muy pocos han sido los conductores argentinos, y quiero compartir esto para corroborar lo que él dice. Por eso creo que los conductores de la política en la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Lo pensaba, estoy leyendo del general, porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. O sea, deberíamos, si hubiera conducción, tener al pueblo, no solo a los militantes y dirigentes, cosa que tampoco tenemos, al pueblo formado, instruido y organizado, como el pueblo del 17 de octubre. Nosotros hemos tenido caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado, y sería fácil conducir. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una acción permanente. Y cuando habla del conductor como parte vital del arte, un creador, un constructor de éxito, habla también de la personalidad del conductor, que por supuesto cada una de estas cosas él la explica. Y el conductor para él debe tener valores morales primero, fe y optimismo, audacia, el deber de vencer, la humildad, el carácter, la energía, la tenacidad, no ser autoritario, ser leales, etcétera, etcétera. Y los valores intelectuales, ser consciente de la realidad, capacitado, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo, y saber realizar el éxito. Que él lo dice de esta manera. Si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Y ahora la segunda parte de este capítulo, o bolilla sexta, la parte teórica, a la que Perón le dedica mucho, pero mucho. Y
y en la que él dice que estas cosas las deberíamos saber, tener tan internalizadas como cuando manejamos el coche. Vieron que no pensamos ni en el manubrio, ni en los frenos, ni en el embriague, sino que todas esas cosas las tenemos internalizadas de tal manera que analizamos simplemente la realidad por la que vamos, para no chocar, para ver si vamos muy rápido o muy lento, etcétera, etcétera. O sea, tenemos internalizada ese conocimiento de manera que nos permite aplicarlo a la realidad. Eso deberíamos tener de estos principios de la conducción, que el primero es la información, el secreto de la información y la sorpresa. Por supuesto no los puedo desarrollar, sino con uno solo de estos nos quedaríamos toda la tarde. La unidad de concepción y unidad de acción es un principio de la conducción, no es una locura, ¿eh? La disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa que debería haber en nuestra fuerza. La economía de fuerza, él le dedica mucha importancia. Según él, todos los principios se sintetizan en la economía de fuerza, que es mojar no con la regadera, sino a baldazo, para decir algo demasiado. Sí, o sea, sí, eso, no puedo seguir, bueno, tampoco me sale ahora otro ejemplo. Él pone un ejemplo de que algunos hacen un acto todos los días, o día por medio, o cada semana, y él dice, no, hay que hacer un acto, nosotros hacíamos dos actos, el 1 de mayo y el 17 de octubre, pero rompíamos la plaza. Otro ejemplo que podría ser lo que él dice la economía de esfuerzo. La continuidad en el esfuerzo, no cambiar todos los días. El dominio local y general, la popularidad y el prestigio. Popular es un deportista, prestigio tienen muy pocos, que se ganan con el mérito y con el valor y con la continuidad en los valores morales e intelectuales. El dominio de una masa y la libertad de acción. O sea, deberíamos tener como conductores un dominio sobre la gente, un dominio en el buen sentido, que lo explica él muy bien, para que podamos tener libertad de acción en lo que hacemos. El adoctrinamiento que deberíamos hacer, transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. La acción solidaria y la organización, todos son principios de la conducción. La preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana. La acción cuantitativa y la acción cualitativa. Cuantitativa es una elección y la cualitativa es la acción de gobierno. La acción política y la acción técnica. La diferencia entre el técnico y el político que debería existir. El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Por último, en este capítulo 6, pero nos habla de las formas de ejecución, cómo deberían ser nuestras ejecuciones. O sea, deberíamos preparar, al ejecutar deberíamos tener preparación, deberíamos tener publicidad de lo que hacemos, deberíamos hacer propaganda y deberíamos utilizar los medios, todos los medios de acción. Porque Perón dice que los avances tecnológicos cambian la conducción. Él utilizó la radio, y yo creo que fue uno de los elementos esenciales de su éxito, de su posibilidad de transmitir al pueblo. No son, mirá, todas las cosas que tenemos ahora y no usamos ninguna. La ejecución estratégica y la ejecución táctica. Deberíamos tener en cuenta los agentes de ejecución y los métodos de ejecución. Deberíamos tener en cuenta la lucha. Cuando Perón habla de lucha, habla de los elementos humanos
que hay de un lado y del otro en toda lucha, los objetivos generales y los objetivos limitados. Y deberíamos tener en cuenta en toda ejecución los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos de la conducción. Por ejemplo, él habla de que si él es presidente, solamente puede dar líneas generales de acción, pero no puede decir lo que tienen que hacer en La Rioja. Eso sería un procedimiento estratégico, el que le corresponde a él. Y los procedimientos tácticos son los que debería hacer el gobernador de La Rioja. Y hablando en el capítulo 7, yo sobre el capítulo 7 y 8 él prácticamente no lo desarrolló, pero es la forma, distintas formas que propone él de aplicar ¿cómo puedo decir? Aplicar todo lo aprendido hasta el capítulo 6. Pero en este capítulo 7, además de enumerar nuevamente las características que él enumeró al anunciar el programa, da una serie de consejos que yo pongo dos nada más para recrearnos un poco. Él dice que la función de la Escuela Superior Peronista es que debe formar leones, dice él. Dice, esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir, hay que formar los leones, leones de la conducción. Nosotros deberíamos ser. Que el éxito no estaría en la cantidad de las ovejas que van detrás de cada león. O sea, la gente que está detrás nuestra, si tenemos alguna conducción. Sino en el temple del conductor, en la capacidad del conductor, en el arrojo del conductor y en el acierto con que esos leones actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realiza. El objetivo de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos los caudillos. Y por último, hablando de los caudillos, dice Perón que tenemos que formar dirigentes, no caudillos. Formar dirigentes para la política. La verdadera conducción ha de ser por dirigentes, no puede ser por caudillos. ¿Y por qué no puede ser por caudillos y sí por dirigentes? Por una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre o una mujer que no se subordina racionalmente a una conducción. Pero tengamos en cuenta que Perón toma el país como un todo, por una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre o una mujer que no se subordina racionalmente a una conducción. Es un elemento díscolo dentro de la conducción. Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener hombres o mujeres dentro de ella que actúen discrecionalmente. Yo para esto pongo siempre el ejemplo de una fábrica de zapatos, por poner algo. Se supone que todos los integrantes de esa fábrica de zapatos saben que están ahí para fabricar zapatos. No puede venir un elemento díscolo dentro de esa fábrica a decir, no, yo no fabrico un carajo, yo voy a fabricar camisetas. ¿Se entiende? Yo creo que a eso se refiere Perón cuando dice que deberíamos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, por las opiniones personales o del grupo, por una doctrina, una causa, un interés nacional. Y con esto creo que termino, sí. Gracias por escucharme y aguantarme. ¿Cuánto llevo? Casi una hora. Hoy fue... mandó Esto material, es, Antonio. ¿eh?
Hoy fue, Es menos del 1% del contenido de esto. sí, me imagino. Es menos del 1%. Esta obra, denle. Si realmente, no solo como militantes peronistas, o sea, para beneficio personal también, y para beneficio de lo que hacen en cualquier orden de la vida. Lamentablemente, yo no tuve la suerte de que alguien me lo enseñara en mi juventud, pero Chicos, si cuando vi quieren la... sacar los micrófonos para hacer preguntas, Sí, mátense. cuánto alimento para el alma y combustible para la acción, me dice un compañero, sí. Sí, es insondable esto, sí. ¿Alguna pregunta o lo dejé anotado? Yo tengo una pregunta, hasta que el Sí. resto se anime. Bueno, En una parte habló de organismos de la conducción y habló del encuadre del conjunto de la acción. ¿Me puede dar un encuadre del conjunto de la acción? Me quedé claro, o como... sea, suponete que sos presidente de la Argentina. Sí, No podés prescindir de que hay una guerra en Ucrania, claro. ¿eh? En cualquiera de las cosas que haces. Y, o sea, así como Perón dice, viste que la política internacional es la verdadera política. Digo, por poner un ejemplo, pero eso llevarlo a cualquier orden. O sea, cuando te planteas hacer algo, no podés ignorar el conjunto, no podés ignorar la realidad en la que estás, Está, que en Brasilia es una y acá en Buenos Aires es otra. ¿Eh? entendí. Que él lo explica muy bien. Yo puedo hacer un comentario. Sí, Martín. Hola, soy Martín. En las otras clases no me había puesto a pensar en esto, pero en esta sí, como a veces decimos en este grupo de internacionales, como, bueno, vamos a peronizar el mundo, bueno, o dicen. Hermosa tarea, eh, ¿eh? Hermosa tarea. Claro, no, pero pensaba como todo el contenido que diste en la clase, o sea, el de de conducción política, creo que se puede aplicar en cualquier país, ¿no? Porque no tiene algo como decir que es exclusivamente argentino de lo que de lo que presentó, de lo que presentaste hoy. Sí, sí, pero Porque, además, o sea, ser moral, o sea, en lo que puede fallar es que alguien como que lo use parcialmente, pero para ser autoritario, quizás como, sí, o ser amoral, digamos. Pero dentro de la moralidad de por ahí que pueda variar el criterio de moral en un país o en otro, pensaba en eso, como sí, no lo sí, no, tengo pero bien además, desarrollado. cuando veamos historia del peronismo de Vita, ella nos dice que el justicialismo es una, ¿cómo le dice ella? Algo así como, eh, además de tener una propuesta, deberíamos tener una propuesta mundial, él la entiende como una superación ideológica o política, mejor dicho, que la propuesta de Perón no es solo para nosotros, sino para el mundo, y realizable también para el mundo. Sí, hace poco, sí, la marcha Evita Capitana dice para todos los pueblos del mundo una doctrina de amor y paz. Eso dice ella. Pero además, en cualquier parte del mundo se puede tener como finalidad suprema alcanzar la felicidad de cada pueblo y la grandeza de cada nación, respetando a todas las naciones del mundo, como dice él, ¿no? Y como se plantea también en tercera posición internacional, ¿no? Javier del Corro Sí. tiene la mano levantada. ¿De dónde sos, Javier?
Está muteado. A ver, déjame que me fije si puedo sacarle el... A ver, espera, yo le... Bajar la mano. No. Se fue, no sé qué pasó. No, ahí está Javi. Pero está muteado. Está Javi, ¿vos no me escuchás? Está muteado. Bajó la mano. No. Yo estaba intentando activarle el sonido y sin querer le bajé la mano. Ah. A ver, Javier. Jorge, ¿vos querías decir algo? Así adelantamos. No, yo hoy presté mucha atención y no, hoy estoy tranquilo, lo voy a tomar para refletir mucho lo que usted dijo, la clase de hoy. Ok. Le reitero, por ahí ayuda el trabajo que yo hice sobre conducción para... porque a mí leyéndolo en los libros tradicionales me resultó muy difícil entender. Y yo traté, después lo voy a poner ahí te lo voy a pasar, Natalia, para... Ahí está Javier. Está Javier. Bueno. No, podés, no está Javier. ¿Qué tal? Bueno, entonces, otra cosa, en alguno de los capítulos me acuerdo que cuando, bueno, que lo escuché, en mi caso fue el audiolibro que lo escuché hace poco, creo que dice, bueno, porque es como una transcripción de clases, ¿no? Y dice, bueno, como dijo la señora en la clase anterior o algo así, Sí. y la señora supongo se refería a Evita, o no sé. Sí, ¿sabes por qué? Porque es una clase que... Porque la primera... a ver, la primera clase, la inauguración de la escuela fue el 1 de marzo del 51. Empezó Evita, mejor dicho, la lógica es que si va a hablar... Ya me van a habilitar. Si van a hablar los dos, hable la compañera primero, ¿no? Como corresponde. Y siempre hablaba primero Evita, después, diríamos, en las clases subsiguientes o en los encuentros subsiguientes, primero hablaba Evita para exponer historia del peronismo. Y después hablaba Perón, después de Evita hablaba Perón para exponer conducción política. Por eso, en un capítulo, creo que es en el quinto, no me acuerdo cuál, Perón dice, así como decía la señora, sobre tal cosa, tal otra, no me acuerdo de qué tema era. O sea, y de eso también hay transcripción, pero está en otra obra, digamos. Esta es solamente la parte la transcripción de lo que... Yo entiendo que conducción política, como todo, en aquella época ya había grabación. Y fueron desgrabaciones de los discursos, de lo que Perón decía, diríamos. Porque no se entiende de otra manera que fuera. Por supuesto, después él lo corregía, seguramente. Con la meticulosidad que tenía él en todo su pensamiento, supongo que antes de publicarlo en la revista Mundo Peronista, él lo habrá visto antes. Y por ahí a lo mejor también agregó algunas cosas que no dijo en él, porque no se guardaron. Después de la fusiladora y de todo, o sea, deshicieron la Escuela Superior Peronista y quemaron todos los libros y todas las cosas, porque había, en la Escuela Superior Peronista había, como se dice, ficheros, o sea, todas las materias de la Escuela Superior Peronista se hicieron con trabajo de los compañeros en distintos ficheros. No había internet en aquella época.
y se hacía todo con ficheros generales y ficheros específicos. Y van a ver ustedes que la mayoría, conducción política, historia del peronismo y muchas materias de la Escuela Superior Peronista, todas tienen un titulito, un acápite y un párrafo. Esas eran las distintas fichas en las que los compañeros habían, ¿cómo les puedo decir?, separado por distintos temas, cada uno de esos títulos con el párrafo era una ficha. Lo mismo hicieron con todos los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa, desde el 46 al 52. Y eso apareció en el libro Los mensajes de Perón, que también está en mi página web en la parte de libros. Están todos los que yo les recomiendo que los lean, es muy importante para entender la acción de Perón del 46 al 55. Yo agregué en temas de doctrina, en los mensajes de Perón están hasta el 52 nada más, pero después yo le agregué todo hasta el 74, o sea que están todos los mensajes de Perón del 46 al 74. Hablo de los mensajes ante la Asamblea Legislativa, que él utilizaba siempre como ¿cómo se dice? No me sale la palabra, como forma de expresar, diríamos, las ideas importantes que él quería transmitir a los compañeros y al país. Como trampolín, como... No me sale la palabra exacta. Bien, creo que está Javier ahora, ¿no? Javi. Sí, hola. 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 Hola, ¿me escucha? Sí, sí, Javier, sí. Yo te escucho bien. Hola. Hola, Antonio. ¿De dónde Quería sos? preguntarte, yo de Córdoba, Ah, muy bien. pero vivo en Tras la Sierra, en Las Rabonas, Está una bien, está localidad bien. muy chiquita en Tras la Sierra. Como hay algunos Hace de Japón, otros de Brasilia, digo, por ahí estás en Corea. Te escucho, Javier. Soy de Córdoba capital y hice mi militancia en el peronismo en Córdoba, siempre en la CGT, con Ubaldini, en Córdoba capital. Pero hace 36 años que vivo en Tras la Sierra por razones de la causa de Malvinas, que es una larga historia. Muy bien. Y vivo en el Museo Art Templo porque mi señora es escultora y fundó un museo aquí en Tras la Sierra, ¿no? Todo un proyecto cultural, artístico. Bueno, tuve problemas con la comunicación y tomé la última parte solamente de tu presentación, Antonio, pero quería hacerte una pregunta sobre ese concepto, la diferencia entre dirigente y caudillo. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Comentarte algo que yo viví en el peronismo. Yo siempre estuve en el peronismo, toda mi vida, peronismo ortodoxo, Sí, siempre vinculado al movimiento obrero. sí. En la época del menemismo, vivía aquí en Tras la Sierra y fui siguiendo de cerca los lineamientos y la orientación, los contenidos de la economía, sobre todo. Y llegó un momento cuando ya se decidió la privatización de las empresas del Estado y otras cuestiones. Me afilié a otro partido, pero dentro del movimiento, entiendo yo, el Movimiento Patriótico de Liberación, en la línea de Abelardo Ramos. Sí, Antes era el Frente Izquierda Popular y cambió el nombre, se pasó a MPL, Movimiento Patriótico de Liberación. sí. Yo lo había leído a Ramos, tenía siempre los libros de él en la biblioteca de mi padre y conocía la posición de él. Y me pareció que era el sector dentro del movimiento nacional que mantenía levantadas las banderas de la doctrina nacional, afín al peronismo, y no lo hacía el menemismo, me aparte del menemismo, no del peronismo, por supuesto, porque yo Sí. ya había sido alumno de la Escuela Superior Peronista muy poco tiempo en Córdoba, porque esa escuela se fundó poco tiempo antes del golpe del 76.
y luego se disolvió. Pero me quedaron los libros, los tuve siempre, después los regalé a un grupo de militantes muy jóvenes que eran muy unidos y no tenían los libros, se los regalé. Ahora tu pregunta es la diferencia entre caudillo y conductor. Y dirigente, porque Sí. voy a esto. Sí, sí, no, sí, es clarito, Esperá. Sí, Viste que yo decía y repito siempre que Perón toma a la Argentina como una sola organización, como un cuerpo. sí, Y lo que busca, todo lo que propuso él fue para el conjunto del pueblo argentino. claro. Y por eso él dice en el capítulo 2 de Conducción Política que propone reemplazar la conducción antigua en el sentido de que no había doctrina. Mejor dicho. Al no tener doctrina nosotros, tenemos la doctrina del enemigo. Así es. O sea, que la mejor forma de hacer el proyecto del enemigo es no tener proyecto. Claro. Porque el enemigo siempre tiene proyecto. Que es el problema, para mí fue el problema de Menem. Además de la entrega personal. Pero, a ver, No se cuando vos... adoctrinaba. ¿Eh? No se adoctrinaba durante todo el gobierno de Menem, no hubo formación doctrinaria. No solo eso, desde el 55, por las distintas razones Sí, claro, que pudieron haber. Yo tengo unos cuantos añitos, tengo 80 y moneda. Y Yo 71. Nunca tuve la posibilidad de formar. Por eso insisto tanto en los compañeros jóvenes que lo hagan. Y que rompan la paciencia a todos dirigentes que puedan, porque es una obligación de los dirigentes tener una escuela para la formación. Como lo mismo que si nosotros como adultos no tuviéramos escuela ni primaria, ni secundaria, ni universidad para la formación de los que vienen. En Córdoba hace décadas que no se hace adoctrinamiento. Y bueno, no solo en Córdoba. No solo en Córdoba. Y yo estoy, hace 10 años más, yo me jubilé en 2011 y desde ahí estoy rompiendo la paciencia con este tema. Es muy poco. El único camino, Antonio. Pero el por único supuesto. Camino, porque si no, no sabemos qué es ser peronista. Por supuesto, pero ni siquiera, a ver, ni siquiera estaban a disposición los libros de la Escuela Superior Peronista, porque además es el único plan que hay. A ver, los libros de la Escuela Superior Peronista se editaron que en 1954 fue la primera edición. ¿Saben cuándo fue? ¿Sabes, Javier, cuándo fue la segunda? No. 2010. Yes. Oh, claro. ¿Y sabes qué? ¿Con qué característica? Que la editó en el Instituto Juan Domingo Perón, que está detrás de la Biblioteca Nacional, acá donde vivió Perón, en el Palacio Unzué. Sí. Pero tiene la característica de que al ser un instituto dependiente del Ministerio ahora depende de la Vitovelo, dependía de Cultura y por lo tanto no podía vender los libros. De manera que la primera edición que está a la venta de todos los libros de la Escuela Superior Peronista es la que yo terminé de editar en diciembre del año pasado en Editorial Fabro. Es así, ¿qué querés? Para mí es un honor, pero es una desgracia para el movimiento nacional. Claro. No puede manejarse con excepciones. Esto debiera ser además, un método sistemático. Además, cuando hay formación, la formación tiene que estar dada por gente importante o sabia. Y sin libros, sin nada, ¿viste? Donde puedas comprobar si lo que dice corresponde o no a lo que dijo Perón, porque otra costumbre que hay es que dicen lo que a ellos les parece que dijo Perón. Claro, pero bueno, nos desviamos. No sé si te contesté, Javier, o sea, el tema es que cuando no reemplazás a tu opinión personal por la doctrina, diríamos, y
por otro lado, sabés bien de qué se trata la doctrina, cosa bastante difícil porque todos nos hemos educado como pudimos. Somos peronistas como pudimos, diríamos. Estudiamos lo que pudimos. Sí, Si así fue. encontramos algún libro y si algún compañero amigo nos lo prestó, nos lo regaló. Así fue. O si nos enteramos que tal editorial publicaba libros, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Comprendí Don Antonio, perfectamente. hay una pregunta de un Hay una pregunta compañero. en el chat. Gracias, gracias. ¿De quién? Ah, por el Por el chat. chat. A ver, espera. La última. Sí. Alana Aguirre se llama. Está diciendo. Sí, quisiera preguntar a través de chat si puede ser. El éxito del conductor se mide principalmente en base a la realización del objetivo, claro. ¿Cuál cree que debería ser, compañero, el objetivo principal del movimiento? Entiendo que no hay conducción en este momento, pero para aquellos que estamos intentando organizar. Clarito, el objetivo es lo mismo que finalidad. Y objetivo viene, es lo mismo que finalidad porque Perón lo toma del sentido. La palabra objetivo tiene muchas significaciones, pero tiene una significación militar que es alcanzar el objetivo significa tomar la colina que se propusieron tomar, o sea, llegar a donde quieren, o sea, realizar el hecho militar que quieren realizar, tomar la colina o ganarle la batalla al enemigo, etc. Cumplir el objetivo que ellos se habían propuesto realizar. Y el objetivo que tenemos los peronistas es bien clarito. No solo el objetivo, sino una finalidad, y además Perón, para que no nos confundamos, le puso finalidad suprema. Nosotros tenemos una finalidad suprema, por arriba de todo, que es trabajar todos y todas única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Pero no de cualquier manera, como ahora están diciendo por algunos lados. No de cualquier manera, sino mediante la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Y armonizando, tratando siempre de poner en práctica la tercera posición, que es armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, para hacer una revolución en paz. En paz. En paz. Para lo cual hay que formarnos nosotros. Hay una pregunta más en el chat. Raúl tiene una pregunta ahí. Ya se saque el audio, me parece. Que creo que el profe esta no la va a responder. A ver. Hay una pregunta más en el chat que creo que el profe no va a responder, pero bueno. Sí, espera, que lo había activado el audio. No, ese soy yo. Raúl le quiso la pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué políticos de la actualidad estarían más alineados al modelo de conducción peronista? No hablo de la actualidad. Perón decía que había que hablar siempre de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. La imagen, se fue la imagen. Ahí entra Luquita. Ya sabía la respuesta yo. Orador Antonio, buenas tardes. Sí. Le habla Raúl de Madrid. Le pregunto, porque ¿De Madrid? en mi caso, en mi caso sí. yo me he criado en Madrid de chico, no he tenido la experiencia de vivir el peronismo de cerca en Argentina. Sí. Y a mí, por eso iba un poco orientada a esa pregunta, porque me gustaría fijarme en referentes que estén más alineados para aprender de su práctica. Entiendo su respuesta y no lo voy a comprometer. Como también a mí me gustaría, en mi caso, me interesaría mucho ver ejemplos
de comunidad organizada, por ejemplo, en los momentos históricos de Argentina. Y por último, estaría muy bueno en algún momento también hacer actividades prácticas de cómo resolver algún problema de la comunidad desde la doctrina, para aprender. Sí, mira, la primera, o sea, ten en cuenta, y en esto creo yo que tenemos que ser muy misericordiosos con todos, con nosotros mismos y con nuestros dirigentes, porque hasta ahora todos nos hemos formado como hemos podido. Al no haber una escuela, vos imaginate a España sin educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Qué sería del pueblo español? ¿O qué sería de nuestro pueblo sin educación primaria, secundaria y universitaria? Bueno, el peronismo hace 70 años que no tiene. Ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Y la consecuencia es Milei. Para mí, estoy hablando de opinión. ¿Cuál es, después de Perón, para mí, cuál ha sido los mejores gobiernos? Los de Néstor y Cristina. Con los errores que seguramente hay, de la misma manera que el peronismo fue la primera realización del justicialismo. La doctrina peronista es lo mismo que justicialismo. Y la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo fue el peronismo, de Perón y Evita. Para mí la segunda realización, o por lo menos intento serio, sincero, con errores por supuesto, fue el de Néstor y Cristina. Y ninguno más. Y el más desastroso de la historia nuestra, el de Menem, para mí. Claro, yo coincido también, sí. Profesor Antonio, Sí. quería hacer un comentario así antes del cierre. Usted dijo que las obras fueron publicadas en 1951. 54. 54, perdón, y en 2010. O sea, 70 años más o menos, 60, 70 años. Exactamente. Aproximadamente. Hemos fallado como movimiento, porque a pesar de haber estado prescripto 18 años, y a pesar que después también la dictadura militar y todo eso, podemos descontar, digamos, 20, 30 años ahí. Pero después que vino la democracia, no podemos decir que el movimiento no tuvo infraestructura como para imprimir las obras o para recuperarlas. Creo que hemos fallado como movimiento en estos 30 años, hasta el 2010 que se volvieron a publicar, digamos, con su esfuerzo, porque hay muchas editoras alineadas al movimiento. ¿Qué ha faltado, ¿no?, de nuestros dirigentes para tener la iniciativa y la voluntad de publicar esas obras, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado? Y esto, yo vuelvo al capítulo... ¿Cómo activo el audio? ¿Eh? Porque me dice que después de esto, que active el audio. A ver, espérame. Mira, yo creo que es lo de siempre, ¿eh? O sea, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Cuando se olvida eso, que se olvidó desde que murió Perón, para mí hasta ahora, es primero yo, segundo yo, tercero por ahí mi grupito y la patria que reviente. Y es lo que yo creo que es lo que estamos sufriendo. Pero además en la mayoría de los órdenes. Y yo hace bastante tiempo que vengo hinchando, diríamos de alguna manera, y en general los dirigentes no quieren la formación. Porque si quisieran, por lo menos en mi experiencia, el director de la editorial me dijo los otros días que había hablado con 15 dirigentes sindicales, que antes del menemato, en las presentaciones de los libros de Editorial Fabro, lo apoyaban 12 sindicatos. Ahora no lo apoya ninguno.
O sea, el propio movimiento no te da no da los recursos para poder publicar las obras. Es No, grave. no, y no tiene apoyo de nadie ahora. Y no podemos decir que el movimiento no tenga condiciones de publicarlas, Más ¿no? bien, Porque, más bien. sí. Yo ayer, hace poco le entregué, hace más de unos 15 días, le entregué 5 de los 10 libros a una senadora y todavía no me contestó, ni siquiera nada. Le dejé todo. Pero además he intentado en sindicatos, en organizaciones sociales de importancia. Y no hay conciencia. Y yo creo que es por esto, porque, y además es lo que se ve, diríamos. No sé, si ustedes ven otra cosa, díganme. Yo lo que veo es que cada uno hace lo que se le canta. Y analiza la realidad de acuerdo a su interés personal o de grupo. Si sale de ahí, y no, eso no tenemos remedio hasta que no haya un plan de formación que lo saque de ese personalismo, diríamos, y pongamos primero a la patria, después al movimiento, pero hace falta mucha humildad para eso. Y hace falta Perdón. muchos valores morales que uno no nace con ellos, y menos si por ahí no lo aprendió en la familia. Y yo he conocido organizaciones donde, la verdad, Hay una pregunta más de Johnny. a ver. Johnny de México. Johnny, ¿me mi hijo, escuchás? Perdón. Antes de cambiar de tema, una respuesta muy cortita. Sí. ¿Usted tiene una estimación de cuántos recursos harían falta para poder hacer estas publicaciones? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Te pongo en contacto con el director de la... No, yo no tengo idea. Casualmente edité los libros en una editorial porque yo de plata no... Por ahí algo, sé algo de Perón, pero de manejar la plata ni idea. ¿Viste? Okay. Así que te puedo conectar con él y ojalá pueda colaborar. Ok. Si Natalia me comunica con vos, con mucho gusto. Pero no sé Igual contestar. tenemos unas ideas, Antonio, ¿eh? No ¿Usted sé cree que contestar. nosotros estamos con un montón de ideas que todavía no se las comunicamos? Ya se las vamos a contar. Bueno, pero La tecnología es nuestra amiga, don Antonio, para me mantener a la escuela viva. me No es parece nuestra muy enemiga, bien. es nuestra amiga. Pero es que si no, como decía Javier recién, si no tenemos remedio. Sí, pero hay algunas, ya vamos a charlar, pero ¿dónde está Johnny? ¿Se fue Johnny? Johnny, ¿escuchás? No me fui, no quería interrumpir. Mandate, dale. Yo tengo un hijo, un hijo en México. Gracias. Yo tengo un solo hijo y está viviendo en Acapulco. Y ayer fue su cumpleaños, mirá vos. Ah, qué bien. Qué lindo. Dale, Johnny. En realidad no era tanto una pregunta para usted, sino una posible, si me permite, sin falta de respeto, y usted también la validará o no, con respecto a la pregunta que hizo Raúl de Madrid, como una posibilidad de ejecución, que estaba como queriendo ver un ejemplo de ejecución. A mí se me ocurre que la Constitución del Chaco es un ejemplo de ejecución práctica de los pensamientos de justicialismo en términos técnicos prácticos. Eso podría ser como una respuesta de él quiere ver como algo aplicado, y eso fue una aplicación, además de la Constitución del 49. Está esta del Chaco que dicen que tenía muchos elementos como aprobados por Eva Perón y que se llegó a ejecutar. No conozco mucho, en realidad estoy repitiendo algo que escuché por ahí, y es algo que voy a hacer yo en lo personal, que es investigar sobre eso, pues tengo a veces la misma duda que Raúl. A veces uno tiene ganas de... A mí me encanta la filosofía y por eso estoy acá, y hay conocimiento conceptual, pero a veces tengo ganas de ver elementos técnicos de cómo esto se traduce técnicamente en ejecución. Entonces, mi respuesta personal, a la que yo voy a ir a recurrir, y se los comento al equipo, a todos y a usted, es eso, es la Constitución del Chaco como un buen ejemplo de
la comunidad organizada aplicada, además del mero acción política de Perón en sus mandatos. Esto es una ejecución técnica, digo, técnica institucionalizada. Sí, disculpen lo extenso. Sí, yo había escuchado, Johnny, de eso. No conozco, la verdad no la tengo, no la conozco, pero sí escuché de eso. Pero si quieren, lo que sí conozco y me parece una excelente, fenomenal, no excelente, fenomenal herramienta para conocer lo que deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer, es el segundo plan quinquenal. No tiene desperdicio, compañero. Tal cual. Yo les diría, y en mi página web, Escuela Superior Peronista, debajo de conducción política, o sea, yo puse todas las materias, les puse los 3 niveles. Debajo de los 3 niveles yo puse algunos textos referidos a la conducción, y ahí pongo varios sobre el segundo plan quinquenal, porque al principio yo les mencioné sobre la filosofía de la acción, que a la conducción como filosofía de la acción, y el segundo plan quinquenal no tiene desperdicio. Si quieren tener una guía de cómo se debería hacer un plan, y por otro lado, un plan que para Perón siempre fue la realización de una doctrina, no cualquier cosa. Y por eso la doctrina peronista que hoy conocemos, la definición, es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal. Johnny, yo te voy a pasar, ya lo mandé algunas veces por email, pero te voy a pasar el sitio si querés para que te fijes en el material. Sí, perfecto. No, sí, ya me metí, descargué todo. Soy de fan. En la página escuelasuperiorperonista.com son todos PDF. Bajen lo que quieran, y bájenlo cuando quieran, pero háganlo, porque las cosas de internet nunca son eternas. Y yo creo que hay mucho trabajo ahí que no lo van a ver en otros lados. Bueno, don Antonio, creo que hoy, no sé si hay alguien que tiene una pregunta más. Creo que no. Vale, la próxima pregunta. Anímate. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Muchas gracias, don Antonio. Hasta la siguiente clase. Chao, Susi. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.